Para iniciar quería hacer una breve introducción sobre qué venimos haciendo. Hemos hecho algunos acuerdos con Juan Pablo y Diego para instalar una didáctica que básicamente consistió en hacer un eje de reflexión vinculado a una pieza gráfica por semana, que son esos rengloncitos que están escritos ahí las primeras 5 semanas, y después, bueno, la sexta ya empalmamos con esta especie de work in progress que se pidió a nivel de la cátedra. Les cuento rápidamente de qué se trataba. Los ejemplos bibliográficos trazamos 4 ejes que nos parecían como los sustanciales relativos también a la reflexión proyectual, territorio emplazamiento, tipología programa, materialidad montaje, infraestructura, sostenibilidad. La semana siguiente hicimos ideogramas de programas, haciendo como reflexiones tridimensionales relativas a eso. Luego, imaginarios territoriales, que era básicamente qué forma interpela el territorio que se imaginaban, que imaginábamos ahí. Después tuvimos una reflexión vinculada básicamente a la interioridad. Eso es la escenografía de la película Vida Acuática. Básicamente era como una reflexión en corte que representara los modos de habitar y la recreación de esa interioridad. Luego hicimos como reflexiones relativas a esto, las partes y el todo, siempre buscando como ejemplos no literales, sino que fueran de alguna manera significativos y transferibles. Este razonamiento como modular y el razonamiento básicamente de la definición de las partes constitutivas que podían configurar una totalidad que colonizara la ampliación de base Marano. Y finalmente, en una instancia como de síntesis, como el reconocimiento de un partido tipológico. Esto lo había elaborado yo a partir básicamente de una interpretación sobre las distintas modalidades que se veían de partidos tipológicos en el taller. O sea, la idea de arquitecturas compactas o monovolúmenes, tipologías radiales o en asterisco, tipologías en tira, tipologías en peine, mat buildings o tramas, pattern y recintos. Bueno, ya puestos en la producción del taller mío, que básicamente lo estamos llevando con Leandro, Maura, Melina y Sergio, con los adscriptos, me voy a centrar como en un pantallazo muy general y acelerado de algunos ejemplos sin detenerme demasiado en ninguno. Este era como un planteo que combinaba una idea de tira con un apilamiento. En el apilamiento se planteaba una especie de referencia a la cápsula Tower para instalar ahí los programas habitativos, y en la tira los programas más de uso complementario. También desde el punto de vista del emplazamiento, como esta voluntad de unificar o centralizar una densidad de uso en donde, como hemos estado viendo en las otras exposiciones, muchos grupos han elegido, ¿no? Esto, bueno, producto de los ejercicios que veníamos haciendo, como siempre esta idea de un razonamiento por partes y vinculadas a montajes y demás. Y estos, bueno, desarrollos todavía en proceso, ¿no? de los partidos. Esto es un mismo emplazamiento con otro partido, una tipología en peine, donde
cada bloque está configurado por partes, pero a su vez cada barra constituye una parte de ese peine que a su vez define en la punta un módulo singular donde se planteaban los espacios comunitarios. Bueno, este es el desarrollo en planta y como les decía es otro partido tipológico en el mismo emplazamiento del anterior. Algunos trabajos van teniendo como distintos niveles de desarrollo dependiendo de qué se trate. Esto, por ejemplo, pareciera que hay como una maduración mayor en el corte que en las plantas. Este trabajo, que de alguna manera tomaba esta idea del pattern o de las cápsulas repetibles y las distintas como modos de vínculo tanto entre sí como con las preexistencias. Y también como razonamientos todavía preliminares, pero vinculados al montaje. Lo que se ve arriba a la derecha era parte del ejercicio de los ideogramas programáticos, entonces ellas ahí definían como una idea de un agrupamiento en 3 grandes paquetes, que es lo que después resuelven en la propuesta. Un volumen vinculado al hangar y otros 2 que tienen un razonamiento que después se maduró, no literalmente como lo plantearon originariamente, sino más vinculados al uso del verano y del invierno. Los desarrollos por el momento, y bueno, cosas que seguramente van a tener que madurar más. Esto tenía como esta idea del recinto anillar, que tiene como la idea no de configurar esta impronta en el territorio solamente como arquitectura, sino también como una huella que va tomando distintos argumentos, ¿no? O sea, en algunos casos son tiras, pero en otros casos, por ejemplo, son espacios conectivos o espacios vinculados al asentamiento de infraestructuras, por ejemplo, parque eólico, paneles solares, un poco lo que se explica en el gráfico de la izquierda. Y que trabajaba originalmente con una idea como de mat building, lo interesante es como que toma como de una manera muy apropiada el proyecto no solo de la pieza, de la arquitectura, sino del diseño del soporte, o sea, todo lo que sucede en el suelo que involucra también el proyecto, como tiene que ver las conexiones, los arribos, las infraestructuras de saneamiento, las infraestructuras energéticas, etcétera, etcétera. Entonces no sé si alcanzan a leer ahí abajo, hay como 3 lonjas, una lonja está vinculada a eso, a infraestructura, la lonja de las preexistencias a laboratorios y la lonja nueva de esta pieza que unifica todos los programas nuevos excepto el hangar. Entonces ahí se ve el resultado de todas estas acciones que, insisto, no se remiten solo al diseño de la pieza como objeto, sino también a reflexiones relativas al emplazamiento. Esto es lo que va a empezar como a definirse también en el corte, que ahí ya empieza a verse algo de esto que digo, de estos 3 sectores vinculados a infraestructuras, reciclado de preexistencias y piezas nuevas. Y un avance sobre algunas consideraciones relativas al corte, como la llegada al suelo, o una idea de una doble piel que genera una cámara de aire, ciertas riquezas espaciales vinculadas entre pisos y demás. Con eso termino, no sé si fue muy breve, pero no quería aburrirlos. Muy bien, Marce, muy claro. Qué lindo.